Muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado a estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto ver a tantos de ustedes que están dispuestos a llegar aquí temprano para hablar con un tema tabú, que estamos hablando de la sexualidad humana y de la pornotopía. Quiero empezar con una pequeña advertencia. Esto se lo doy a todos los estudiantes y cuando hago una presentación les digo, si no tienen 18 años de edad o no están preparados para una presentación sexual de tema sexual, esta pudiera no ser el tema para ustedes. Estamos hablando aquí de básicamente los temas que voy a cubrir el día de hoy y voy a hablar un poco sobre las adaptaciones psicológicas de naturaleza sexual y por qué es útil tomar un enfoque de evolución. Cualquier cosa que se lleven ustedes de esta clase el día de hoy, lo que quiero que se lleven de aquí es que es realmente importante ver cuáles son las fuerzas que conforman nuestro deseo sexual. Y creo que es verdaderamente interesante y útil estudiar la pornografía para poder entenderlas mejor. Voy a hablar de por qué considero que ese es el caso y voy a hablar también de estudios también de la erótica comercial y de las diferencias sexuales que hemos encontrado ahí y los estudios de las diferencias de la pornografía, lo que pudieran agregar a la imagen que ya hemos obtenido a lo largo de nuestras vidas. Bien, ahora cuando yo hablo de tomar una perspectiva evolucionaria o de adaptación a la naturaleza sexual, estoy hablando de las diferentes fuerzas que han conformado nuestras conductas sociales, sexuales, como con las oportunidades de reproducción que hombres y mujeres se enfrentan a lo largo de su vida, en términos de qué es lo que contribuye, por ejemplo, al éxito de reproducción, qué es lo que hace que sea un buen socio para una mujer, no necesariamente lo que hace que sea una buena compañera para un hombre, los factores que incrementan el éxito reproductor para hombres o para mujeres. Como resultado de todo eso, la selección natural da diferentes soluciones psicológicas, aun cuando no vamos a hablar mucho de esto. ¿Cuáles son las adaptaciones para solucionar esos problemas? Tal vez ustedes conozcan lo que son diferentes entre hombres y mujeres y que se conforma con esto. Incluye la incertidumbre de paternidad. Nunca hablamos de la incertidumbre maternal. Si una mujer da nacimiento, genera produce un bebé, bueno, la situación del esposo puede variar dependiendo de las circunstancias. Algo que conforma el comportamiento sexual tiene que ver con la variancia sexual que hay entre hombres y mujeres. ¿Qué creen ustedes que es el número máximo de niños que pueda haber tenido alguna mujer? ¿Ustedes tienen alguna idea? Bueno, básicamente estoy hablando de 69. Yo creo que es una locura pensar en ello. Hace varios años, hace más de 100 años ahora, una rusa que tuvo 69 niños, bebés, básicamente. Esto es sumamente impresionante, pero ¿cuál creen ustedes? ¿Creen que ha llegado a tener un hombre, el número máximo de hijos? Bueno, más de 888. Fue un emperador de Marruecos que tuvo un harem de 500 mujeres, esposas, concubinas. Por lo tanto, el número máximo de reproducción de hombres y mujeres es diferente y en promedio la mayoría de las mujeres sí tienen hijos. Históricamente, cuando menos han tenido hijos, pero básicamente los hombres quedan fuera de todo de esta tarea. Esto ha conformado dos cosas respecto a la sexualidad de hombres y mujeres que son importantes. Uno, para los hombres, el acceso a las mujeres es una parte muy importante del éxito de reproducción. Para las mujeres, el acceso a hombres de calidad que puedan invertir en sus hijos ha sido un componente muy importante. Una de las formas en que vemos cómo se refleja eso es la diferencia entre la pornografía y el público femenino, masculino que pudiéramos tener. Hay muchas otras cosas que podemos tener respecto a la psicología sexual de los hombres y las mujeres, aparte de ver la pornografía. Voy a hablar de dos y voy a decirles porque la pornografía es
una edición muy interesante. Uno se hace encuestas, la otro hace experimentos. Aquí tengo los datos de un experimento que se hizo hace varios años, se ha replicado exitosamente varias veces. Este estudio se llevó a cabo en un campus de una universidad en donde abordaron a la gente en esa universidad y le hicieron estas 3 preguntas. Le preguntaron si tenían citas y básicamente si ya estás en el último año de universidad, quieres salir conmigo y básicamente quieres venir a compartir el departamento conmigo. Oye, otro es, quieres acostarte conmigo esta noche, quieres tener una relación sexual conmigo esta noche. Hubo una diferencia muy importante en la respuesta de la gente. Tanto el hombre como la mujer estaban interesados de salir en una cita, pero los hombres estaban más interesados en las oportunidades sexuales de lo que estaban las mujeres. Me sospecho que a ninguno de ustedes les sorprende realmente el resultado obtenido en este estudio. Se ha replicado en los últimos 5 o 6 años en diferentes países europeos y parece ser que es un efecto bastante consistente en los países. No nos debe sorprender considerando la perspectiva de evolución. La idea es que los hombres sería más probable que aprovecharan las oportunidades de tener acceso, mientras que las mujeres pudieran ser más selectivas, porque están interesados en evaluar otras cosas que no solamente el atractivo sexual del hombre. Podemos ver esto en las encuestas. Aquí tenemos el resultado de una encuesta que se llevó a cabo en 2009 en Noruega y le preguntaba a la gente cuántas parejas les gustaría tener. Podemos ver que la línea roja representa a los rojos que prefieren un número mayor de compañeras a lo largo de los diferentes intervalos en tiempo que se les dieron en comparación a las mujeres, que varían muchos menos. Básicamente esto replica un estudio que se llevó a cabo hace como 15 años en diferentes culturas, pero se encontró básicamente el mismo patrón de comportamiento. Sabemos que hay diferencias sexuales de lo que encontramos atractivo. Obviamente, si vemos a una mujer que se considera que es muy bella, y aquí tenemos la fertilidad, la atractividad de la persona, si es útil, son cosas en las que se fijan los hombres, pero esto se detecta visualmente. Lo único es que se tiene que ver solamente a la persona para ver qué tan atractivos son. Aquí tenemos cuáles son los hombres más sexuales que viven en la actualidad. Básicamente, él, como ven, impone, si ven el título, habla de cómo es dulce, es inteligente, porque a las mujeres sí les interesan estos otros rasgos y no solamente pueden evaluar por la información visual que puedan obtener al ver a una persona. ¿Por qué es la pornografía interesante? Bueno, es interesante porque realmente, y vamos a hablar de esto, nos interesa la información que nos proporciona. La pornografía nos da una medida no obtrusiva de lo que los hombres y las mujeres, lo que les interesa a ambos sexos en términos de los deseos sexuales. Cuando hablo de no obtrusiva, podemos ver realmente lo que la gente quiere ver y en donde le dedican tiempo como medida de su deseo sexual, además de las encuestas y como adición a los experimentos. Y nos permite solucionar algunos de los problemas que podemos enfrentar cuando los experimentos no son ecológicamente válidos o las encuestas, porque no sabemos si la gente está contestando honestamente y nos preocupa cómo responden las personas. Vemos el diseño de la pornografía y del romance como una característica sexual del hombre y la mujer, la psicología sexual. Hay estudios de la erótica comercial que es muy informativo cuando están conformados para los mercados, si son dirigidos al público masculino o femenino. Esto lo podemos reducir en 2 campos diferentes: la pornografía visual orientada a los hombres y también las novelas de romance orientadas a las mujeres. Básicamente, uno piensa que el romance es algo que pudo haber leído la abuela, pero 50 tonos de gris, 50 Shades of Grey, todos estos aportan muchos dólares en la venta que se hace de estos material en
el mundo. Cuando vemos la pornotopía, vemos que es algo que se conforma por el deseo sexual a corto plazo. Básicamente se trata de maximizar el acceso, la oportunidad, y por lo tanto tiene el sexo, pero no trata de las relaciones. Habla de falta de compromiso, no se corteja, todas las mujeres son bellas, bellísimas, y no les interesa más que el sexo. Y desde este punto de vista pueden cumplir con ese aspecto de la psicología masculina que se enfoca al corto plazo y a las oportunidades que se le presenten. Si vemos a Romantopia, es el mundo de los romances, y vemos algo que es un poco diferente. Vemos un mundo que es donde se pueden hacer opciones y que los hombres proporcionan, además de su aspecto visual, se enfoca en la idea del proceso de encontrar a un hombre que va a poder contribuir esos recursos y ese apoyo que ella necesita para poder criar a los niños con éxito, porque el acceso no realmente mejora el éxito de reproducción de la mujer, tal como mejora el potencial reproductivo del hombre. Básicamente nos enfocamos en los héroes como un hombre sexual poderoso, atractivo, y se enfoca realmente en su compromiso con la heroína y lo indispensable que ella puede ser para él. Uno de los grandes problemas de la mujer es el compromiso, encontrar un hombre que quiere comprometerse, aparte de solamente un evento sexual, un encuentro sexual. Y podemos resumir esto en un libro que escribimos hace varios años, digamos que está básicamente de ver cuáles son los valores o los abismos que separan a los sexos. Yo no quiero que esto se considere como no controlable, pero cuando vemos la pornografía que está, por ejemplo, para los destinado al público masculino, al público femenino, vemos diferentes psicologías en juego que influyen en nuestras vidas, en el mundo real, cotidiano, y también en nuestro mundo de fantasía. Simplemente como ejemplo de lo diferentes que son estos ambientes, a darles ejemplos visuales, y básicamente estaba yo nerviosa de dárselos. Decidí darles una lista de las 10 películas más importantes para los menos y los 10 títulos de romances más importantes. Es difícil imaginarse cómo estos tipos de títulos pornográficos pueden ser románticos. Es difícil imaginar la pornografía con títulos que vemos para las películas de los 10 romances más importantes, pero refleja realmente lo diferente que son estos productos aún con esta representación visual. Han habido estudios bastante informados que ven los romances y la erótica comercial, que tratan de ver cómo esto refleja estos aspectos de la psicología masculina y femenina. Hay dos en particular que quiero mencionar. ¿Cuándo es esta que hizo Applebury, que vio la psicología de las características femeninas y las características de los héroes? Cuando vemos que estamos hablando de la heroína, también habla mucho del héroe. Es una historia y el análisis de los héroes, básicamente las novelas que dijeron que estas son excepcionalmente buenas novelas románticas, y aparecen en las páginas de estudios románticos. Son las características del héroe y lo divide en 3 diferentes tipos de categorías. El primero son las características físicas del héroe, de que es mayor, de que es muscular, que es guapo, es fuerte, y todas estas cosas que pudieran indicar su calidad genética, sus genes, digamos, y también la categoría se enfoca como en su capital social o el poder social que tiene. Es impulsivo, se ve que tiene ambiciones, una gente que tiene poder, que persigue sus intereses, o la otra tiene que ver con sus sentimientos sobre la heroína, en que la desea sexual
sexualmente, quiere su amor, la quiere más a ella que a ninguna otra mujer y ninguna otra mujer va a ser tan buena para él como ella. Todo esto son marcadores de lo increíblemente comprometido puede estar el héroe. A final de cuentas, estos son problemas que tienen que solucionar las mujeres. Encontrar a un hombre que se comprometa a criar niños con éxito y que sea una persona que tenga calidad y pueda dar amor. Otra cosa es interesante la forma de ver realmente, simplemente al ver los títulos de las novelas, que es lo que nos dicen de la psicología femenina. Básicamente, Marianne Fisher y Cox hicieron un estudio de más de 15,000 títulos románticos y caen en 8 diferentes temas de categorías: compromiso, reproducción, recursos, exactamente de lo que estábamos hablando en el estudio anterior, y hay otras características de las ocupaciones masculinas que se conectan a estos recursos, a buenas calidades genéticas como de western, médico, digamos, de los doctores, profesionistas, las regalías, si uno tiene la fantasía de casarse con un príncipe o un rey. Y básicamente nunca se entendió el por qué es tan popular esto, a menos que mucha gente piense que esto es como que es romántico, estar así en un entorno romántico y amoroso. Y básicamente sobresalen estos temas de compromiso y de la adquisición de recursos. Bien, ahora el valor agregado al ver esta porno erótica en línea viene de diferentes cosas. Uno, hay diferentes presiones para esta pornografía en línea, como pueden o no estar familiarizados con ello. Esta pornografía en línea, alguna se produce comercialmente, otra no, y debido a ello tiene un rango más amplio de interés del público. Por lo tanto, hay una mayor variedad en términos de lo que está buscando la gente, y eso nos puede hablar de las diferencias individuales que a lo mejor no detectemos del material que se produce a nivel comercial. También el pornografía en línea es mucho más accesible a la gente. No tienen que ir a comprarlo necesariamente. A lo mejor van a tener que comprar el acceso por Internet, pero mucha gente está teniendo acceso a la pornografía en línea por su teléfono. Hay muchas maneras en que la gente puede tener acceso a ese tipo de material. Y también debido a que podemos tener estos nichos, podemos compararlos con los más importantes, y lo que tienen en común probablemente son aspectos universales de la psicología sexual femenina y masculina. Pero esto también nos lleva a las diferencias individuales cuando hay cosas en las que no tienen en común. Podemos hablar de cosas que podemos encontrar en línea. Esta es información sobre la pornografía en línea que a lo mejor conocen o no. En los Estados Unidos hay un video que se produce cada 30 segundos. Hay más de 38,000 personas que lo están viendo. 372 están buscando este tipo de material. El 25% de las solicitudes son pornografía, aproximadamente 62 millones búsquedas al día es lo que se da. Dependiendo con quién hable, los estimados varían, y cuánto es pornografía o material relacionado con la sexualidad, y básicamente estamos hablando del 20 a 30% de actividad en línea en el mundo entero tiene un sentido sexual. Y quién lo ve y qué es lo que están haciendo realmente con este material. Si vemos algunos de los estudios que la gente hizo esta búsqueda en línea y las actividades que se consumen en línea, si ustedes ven las muestras restringidas por edad, son estudiantes universitarios. El 80% están consumiendo pornografía en línea y el 31% de las mujeres están consumiendo pornografía en línea. Vamos a hablar un poco más, vamos a hablar de lo que están consumiendo las mujeres. En las encuestas de la población en general, el porcentaje de hombres es más o menos el mismo, pero el porcentaje de las mujeres se incrementa. Y es una pregunta interesante si realmente se está incrementando o básicamente los más jóvenes están
admitiendo más fácilmente que lo están haciendo y básicamente podemos confiar en los resultados de las encuestas, pero básicamente podemos decir que aún con esta magnitud varían los datos. La dirección de la diferencia sexual no es más probable que el material masculino consuma material pornográfico en línea, especialmente dedican más tiempo viendo imágenes y videos, y las mujeres dedican más tiempo a la ficción, en las páginas de ficción. Voy a hablar a ustedes un poco más de esto. ¿Qué es lo que están viendo los hombres? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué quieren? Bueno, se hizo un estudio muy grande hace varios años y se puso en un libro que se llama The Billion Wicked Thoughts. Recopilaron datos de más de 4 millones de búsquedas para el contenido sexual en un motor de búsqueda en línea, 55 millones de búsquedas del contenido sexual, y aquí tenemos lo que se dice, de lo que yo creo que probablemente les va a brincar un poco sobre lo que se subraya aquí, es que la edad definitivamente es una categoría muy importante en términos de lo que busca la gente. La gente joven, uno ve que básicamente los jóvenes, después vamos a utilizar el término de mujeres más mayores que están buscando esto también, y también hay una categoría que tiene una proporción de gente que está buscando este tipo de material. Obviamente hay características de la mujer que se buscan, como por ejemplo el pecho. Esto es muy interesante porque básicamente parece ser que son los hombres que están interesados en la fantasía de acostarse con la esposa de alguien más, y esto realmente llama mucho la atención y está pasando. Entonces básicamente estamos viendo categorías que son importantes y están relacionados con cosas como la acceso, calidad, mujeres fértiles, joven y más disponibles sexualmente. O esposas a las que les pone uno los cuernos, o con las que uno pone los cuernos. Este es un hub porno y es un sitio web enorme de pornografía que libera sus datos sobre lo que la gente está buscando realmente. Y aquí de nuevo tenemos la búsqueda de ciertos términos. No están por categoría, esos son los términos individuales, pero ustedes pueden ver de nuevo, unos se relacionan con la edad, fertilidad, surgen, y de manera interesante también el de mujeres más grandes, como por ejemplo también podríamos hablar de madrastras. Y este de hecho es una de las estrellas de porn que se está buscando más. Se llama Lisa Ann, todo el mundo la busca y ella despliega mucho de lo que se llama un estímulo sexual supernormal en cuanto a la forma de su cuerpo, y en particular también cae dentro de esa categoría de las mujeres más grandes y no adolescentes. Ella es una de las 3 mujeres más buscadas en México para pornografía. Entonces aquí, como en cualquier otro lado del mundo, también buscan a Lisa Ann. Y también hay otro tema, la proporción de mujeres que están buscando pornografía en línea, y hablamos de los estudios y las encuestas. Estos son datos de Pornhub, viendo la proporción de visitantes que son mujeres a diferencia de hombres. Y lo que es muy interesante, aunque es 26%, cuadra muy bien con las encuestas de 87 contra 1 en cuanto al porcentaje de mujeres que consumen porno. Lo que es interesante es que varía por país. Entonces existe algo muy interesante que está sucediendo aquí, mientras que el número más grande, los que están indicados en azul y rosa, son los países que consumen la mayor cantidad de pornografía, son los 20 países que consumen más pornografía. Ustedes están en esa lista, como México, también los Estados Unidos, las Filipinas están hasta arriba. Hay muchos otros países que también son altos consumidores de pornografía. El grupo pequeñito del lado derecho, que ustedes pueden ver que empieza con Jamaica, eso es un grupo en donde las mujeres consumen mayor cantidad, pero consumen en menor cantidad. Al final, las preguntas, en la sesión de preguntas podría responder, pero tenemos que ver este tema de las diferencias transculturales, pero también es una buena ilustración que sí vemos esta diferencia entre los géneros en la información visual y el interés que se tiene para ver porno. Aquí vemos los sitios más eróticos y más populares para hombres y mujeres. Tenemos palabras como el estudio que se hizo, el sitio es Pornhub para hombres.
este ha cambiado durante el último año. Estamos hablando de datos del 2016. El año pasado y el último en la lista, el XXX website, fue el más importante como sitio de consumo de pornografía, pero todos los sitios que visitan los hombres son sitios de videos, están viendo información o buscan información visual. Para las mujeres vemos una imagen distinta. El número de personas, los millones de personas que entran a estos sitios mensualmente es menor para mujeres, pero también el tipo de sitios son distintos. Aquí nosotros tenemos mujeres que están viendo sitios de ficción. Por ejemplo, los que están en medio, el de Stephanie Meyer, es una novela romántica. Ella es sitio de compañías románticas y las demás no son comerciales, son sitios no comerciales que contienen historias de ficción eróticas. Quisiera yo hablar un poco sobre ellas porque creo que es interesante en cuanto a lo que sucede con mujeres. En el primero se llama Archive of Our Own, Archivo Nuestro. Este es un sitio web no lucrativo, no comercial para fans transformadores. Son sitios de arte donde escriben sobre personajes que han expropiado de otros lugares. Y si vemos la lista de los 100 lugares más importantes, son parejas románticas. El 86% son dos hombres. Entonces, los sitios de consumo para mujeres es un sitio en donde lo romántico, y se escriben historias eróticas y románticas de hombres, entre hombres, y el otro 14% son romance heterosexual principalmente. Eso ilustra cuáles son las parejas más populares el año pasado, que uno del show que se llama Supernatural, el de en medio, Sherlock Holmes y John Watson, la versión del BBC, y el tercero es del universo Captain America y Bucky Barnes. Así es que son nombres muy atractivos, pero lo que es muy interesante es ese hecho que estos sitios de ficciones donde las mujeres llaman su atención para verlo en línea, estos romances entre hombres. Uno que es muy interesante, ese género de romance entre hombres, convencionalmente se le llama como slash fiction. Lo que es muy interesante es que podemos compararlo con lo que las mujeres están viendo como romance comercial. Pero cuando lo vemos, podemos ver estas características esenciales de psicología sexual femenina y podemos ver las diferencias individuales, porque las mujeres van a encontrar que es más atractivo el romance entre hombres que entre mujeres. Y aquí tenemos a Captain America y la versión de Becky en comparación con una novela de romántica entre hombres y mujeres, en donde no se ven tan diferentes. Ven ustedes que tenemos algún tema bastante similar. Entonces, si nosotros vemos las características comunes entre estas romances tradicionales o de slash, son historias de amor en donde sobreponen obstáculos para tener relaciones de compromiso a largo plazo, son igualitarias, son bastante exclusivas sexualmente hablando, muestran a hombres de alto valor, a diferencia de un solo hombre, son dos hombres de alto valor y ambas contienen descripciones gráficas de sexo en el contexto del amor. Entonces hay un enfoque emocional sobre cómo se describe el sexo. Es muy diferente como el sexo se muestra generalmente en la pornografía. Entonces aquí tenemos información extra que estamos obteniendo sobre los personajes mismos. Y aquí la otra cosa que quería yo mencionar tiene que ver con temas sobre diferencias individuales, porque una de las cosas que un enfoque evolutivo a menudo hace que nos llame la atención es como cosas universales. Nosotros pensamos que hay cosas que son verdaderas para todos los hombres y todas las mujeres. La idea de que lo visual atrae más a los hombres, tenemos la información de la parte de fertilidad y las historias son más atractivas para mujeres porque podemos obtener mucha mayor información sobre el deseo de comprometerse y la capacidad de proporcionar los recursos, pero realmente hay diferencias en el sexo. Entonces el Internet puede ser un lugar ideal para verlo porque, claro, la gente tiene realmente una gran variedad de cosas que pueden elegir. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la regla 34? La regla 34 se la pueden imaginar. Hay pornografía, cualquier cosa se pueden imaginar. Hay pornografía para ella. Puede ser algo que
depende de nuestra imaginación. Es algo que nos da una gran variedad de cosas que podemos ver y nos da una idea de qué es lo que está sucediendo en cuanto a el estar viendo esas diferencias y qué cosas las están influenciando. Entonces aquí nosotros tenemos dos ilustraciones. Entonces, una de las cosas que es verdad para la regla 33 es que es más claro en el material que hay cosas que son más para hombres, o sea que hay una gran variedad de cosas que hay allá afuera. En la parte de arriba, una mujer que tiene una actividad sexual con un delfín, y eso es bastante la mayoría de la pornografía que se produce en Japón, y si queremos saber más sobre ella, pregúntenme después, por favor. Pero realmente se produce mucha pornografía perturbadora, pero realmente tenemos una diferencia, ahí se señala la diferencia sexual, no captura todas. Si ven esta imagen acá abajo, es una imagen de dos Transformers. ¿Han visto la película de los Transformers? Estos dos Transformers teniendo sexo. Este es un sitio de mujeres. Ese es el archivo de Our Own Site y tiene una historia que describe la relación sexual romántica de estos dos Transformers, aunque realmente no tienen el mismo equipo, déjenme decirles. Pero existe una gran variedad allá afuera en cuanto a lo que las mujeres están buscando, que a lo mejor podemos tener una idea de lo que sucede con esas diferencias individuales para hombres como para mujeres. Y entonces también quería señalar un estudio que hice recientemente que realmente está buscando ese aspecto de cosas. Me fui para atrás y me hice para adelante, perdón. Y en este hub estamos usando lo que nosotros en pornografía conocemos para informar sobre hipótesis dentro de algún tipo de medidas no intrusivas, porque yo soy una fanática de usar esas medidas. A veces me preocupo sobre los temas de privacidad alrededor de ver las direcciones IP de la gente y qué es lo que están haciendo, pero realmente vamos a decir una buena manera para verlo, y lo vimos antes, es las preferencias de edad en pornografía. Y entonces nadie se sorprende de la categoría que hombres están viendo pornografías para jóvenes, están viendo adolescentes, y entonces si estamos viendo títulos incluso para el material comercial que se libera en cualquier año, vamos a encontrar una gran lista de, por ejemplo, las chicas en la universidad, en la prepa, las debutantes. Hay una gran variedad de variaciones en donde hay un gran enfoque en jovencitas y en jóvenes en la pornografía, pero también hay gente que está buscando a las mujeres mayores, los MOVs se llaman en inglés, y qué es lo que sucede con buscar mujeres mayores. Y yo creo que eso requiere también más explicación que los adolescentes. Los adolescentes regresan a temas de fertilidad y nos lleva a temas de fertilidad. Entonces, si nosotros vemos a las mujeres mayores, las MOVs, lo que sabemos de estudios que hemos hecho con mujeres, y es que ellas a menudo van a desear estar involucradas en conducta sexual, ya sea porque están en una relación a largo plazo y están buscando algo más, algo fuera, y entonces están en una etapa en que saben lo que quieren, y nosotros sabemos que van a desear tener sexo a menudo, a diferencia de mujeres que se están enfocando más específicamente en sus relaciones a largo plazo que están tratando de desarrollar. Entonces, realmente los hombres están interesantes en estrategias a corto plazo, particularmente los hombres jóvenes podrían estar altamente interesados en mujeres de edad mediana, o las mamás o las madrastras
maduras en esa categoría porque las ven más sexualmente disponibles, las ven como instructoras sexuales, especialmente si son hombres más jóvenes. Y entonces hay una gran variedad de razones por las que esperamos que sea una categoría de mujeres más maduras. Entonces estamos viendo consumidores en línea y consumidores de pornografía entre hombres y mujeres. Entonces están reportando sobre mujeres y hombres, y lo que hemos visto al combinar los datos de la encuesta con las hipótesis inspiradas por la pornografía, que los hombres que tienen una preferencia para pornografía de mujeres maduras, entonces, ¿qué estamos buscando? Vieron le dan una calificación más alta que a adolescentes, y están preocupados por el comportamiento de copulamiento entre las mujeres. Estamos hablando de sexo, sexualidad, que es la medida. Cuán interesante en cuanto estás interesado en interacción a corto plazo o a largo plazo. Los hombres tienen una calificación más alta que las mujeres, pero en esta muestra, los hombres que están interesados en la pornografía con mujeres maduras, están interesados en mujeres o en la pornografía de chicas adolescentes, y hay una diferencia. Y había otras diferencias importantes que hemos visto. En general, el SOI, los hombres eran más jóvenes, generalmente eran hombres jóvenes que no están listos para sentar cabeza, y también están interesados en copulamiento a corto plazo. Depende cuán a menudo usan pornografía. Son consumidores más altos que hombres que tienen un enfoque psicológico de copulación a largo plazo, y también la intención de cometer infidelidad. Una medida de cuán deseosos van a querer ponerle los cuernos a su pareja, y ese también era un interés muy importante en mujeres maduras y en tener y en ser infieles. Entonces también era más interesante. También hablamos si alguna vez habían sido infieles en el estudio, y ahora están preocupados si la gente es honesta o no. Entonces, si son honestas, podemos confiar en los datos. Entonces también, si habían sido infieles, entonces también están interesados también en la pornografía con mujeres maduras, y también un escenario de grupos, sexo en grupos, el tener tríos o tener sexo con mucha gente al mismo tiempo, que están interesados en tener relaciones sexuales a corto plazo y no tener relaciones a largo plazo. Entonces hay una diferente manera como podemos usar la pornografía como una fuente de datos para estudiar la conducta humana. La podemos usar de esta manera para inspirar las hipótesis y para inspirar diferentes tipos de encuestas o diferentes tipos de experimentos. Y nosotros, de hecho, en mi laboratorio hemos estado viendo hacer algún trabajo experimental en donde permitimos a la gente ver diferentes tipos de pornografía y medir sus respuestas y cuánto los alienta a querer tener éxito, a tener sexo. Y no es si reaccionas más o menos y cuánto te excita. Y también estamos interesados a traer más mujeres hacia estos estudios que estamos viendo a diferencias individuales de esta manera. Entonces, uno de los estudios que se publicó hace unos años que vimos, que veía a estos fans, las chicas que están interesadas en las novelas románticas de hombres con hombres. Lo interesante de estas mujeres es que ellas tenían indicadores de altos niveles de exposición a testosterona en las primeras etapas de la maternidad, y chicas que estaban considerando ser tomboys cuando quisieran. Entonces, la sugerencia es que en particular están interesadas en algo de la dinámica que es distinta en las historias de dos hombres y la historia romántica de dos hombres que una historia romántica. Entonces, también habla de
estamos hablando de mujeres que están viendo pornografía porque, como vimos, quieren tener sexo con muchas personas y varía entre las culturas, y por el hecho que estaban hablando de uno de los factores que habían estado influenciados es la exposición hacia testosterona, era niveles de testosterona, y tenemos datos anecdóticos sobre estos que influencian a algunas mujeres o algunos intereses. Entonces están influenciando cuánto las mujeres están siguiendo lo que se llama un perfil típico de pornografía de hombres o un perfil típico erótico pornográfico. Algunas de las cosas que quiero que se queden ustedes de este tipo de charla tiene que ver con el tomar una perspectiva sobre la sexualidad humana, y eso nos ayuda a entender la diferencia en sexos y el deseo sexual, y también nos inspira la hipótesis sobre diferencias individuales, porque muchas veces cuando hablamos de esto es lo que les gusta a las mujeres, es lo que les gusta a los hombres, sabemos que hay variaciones en los géneros y hay factores que nos ayudan a predecir las variaciones y entenderla mejor para poder entender mejor porque, por ejemplo, algunos hombres prefieren hacer fantasies con mujeres que tienen relaciones sexuales con delfines y otros hombres no. Entonces también, por ejemplo, como investigadores, como académicos, tenemos que aprovechar las diferentes metodologías que existen para estudiar la psicología sexual humana. Nos basamos muchas veces en las encuestas y, de nuevo, si alguien habla con ustedes, les da una encuesta y les pide o les quiere hacer una encuesta y les pregunta ¿qué tanto te gusta tener sexo o hacer una fantasía con una mujer teniendo sexo con una delfín? A lo mejor no vas a contestar de manera honesta o no. Y siempre hay esa preocupación sobre el deseo de las respuestas de las personas cuando les preguntamos sobre sexo. Y si somos una metodología como ver lo que la gente está consumiendo en línea, no tenemos que avergonzar a nadie, no tenemos que interferir con sus vidas. Podemos usar técnicas de minado de datos para ver si consumen en línea pornografía o no y no interferir en sus vidas en absoluto. Y si el tipo de resultados que obtenemos de todas estas diferentes metodologías se agrupa o aglutina, entonces tenemos una buena idea de que tenemos el tipo de respuestas correctas para las preguntas, y la encuesta y los experimentos y son medidas no intrusivas, son totalmente distintas. Entonces algo está mal porque realmente no estamos entendiendo algún aspecto de lo que estamos estudiando. Entonces, desde esta perspectiva, yo siento que la pornografía, para todo lo que nos preocupa o escuchamos a la gente preocuparse sobre la exposición a la sexualidad y a la pornografía, es una fuente, hay una fuente de datos enorme que podemos usar y debemos aprovechar, y podemos usarlo para hacer prueba de nuestras hipótesis y también para inspirar nuestras hipótesis y probar nuestras hipótesis. Y entonces con ello les agradezco su tiempo y estoy lista para responder.